tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra transmisión de Diálogos Jurídicos, un espacio destinado para que la ciudadanía conozca temas relacionados con el derecho. Mi nombre es Ashanti Alcocer y el día de hoy nos acompaña la licenciada Marta Gabriela Rojo Castillo. Bienvenida, licenciada. Gracias, Ashanti. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, no, al contrario, usted por asistir. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante y que está relacionado con el mes de junio, específicamente con el día 7 de junio, en el que se conmemora un derecho humano que creo que es muy importante, y es por esto que vamos a hablar de la libertad de expresión. ¿Derecho a la información? Sí, derecho a la información y la libertad de expresión. La libertad de expresión es esa manifestación de ideas a la que tenemos derechos todos los seres humanos por el simple hecho de ser. Se encuentra garantizada en la Constitución en los artículos 6º y 7º. Así es. Así es. Y bueno, este derecho, sí, fue consagrado en el año de 1951, cuando se encontraba como presidente de la República el licenciado Miguel Alemán Valdés. Así es. La libertad de expresión va ligada con otros derechos, como la libertad de prensa, como la libertad de reunión, de petición, participación política. De asociación también. También de asociación. Es muy importante, sí, que se trate de garantizar estos derechos, porque sobre todo aquí en México es muy triste ser uno de los países que tiene muy limitado este derecho, a pesar de que se encuentra supuestamente garantizado en la Constitución política de nuestro país. Así es, fíjate que ha sido recurrentemente un problema. Desde mi punto de vista, muy personal punto de vista, en mi opinión, la creación de los institutos de transparencia y acceso a la información, que precisamente nacen de acuerdo a las leyes reglamentarias del 6º de la Constitución, es para que la ciudadanía tenga la oportunidad de conocer diversa información de todo lo que tenga que ver con las situaciones de los entes públicos de gobierno, principalmente. Y para mí me parece que no funcionan como estaba planeado que funcionaran, porque las personas que usualmente se encargan de la administración de la información o del suministro de esta información son empleados de la misma dependencia. Incluso recientemente, voy a nombrar un caso muy, muy cercano en tiempos y demás. En alguna ciudad de este país, una profesora de Derecho, dentro de sus clases de Derecho Administrativo, le pidió a sus alumnos que hicieran solicitudes de información álgida de una institución educativa universitaria, y esto fue tomado como una represalia contra esta profesora, porque la misma institución consideró que era como una forma de violentar su información. Luego entonces, pues con esto lo que yo quiero decir es que realmente está viciada la situación de cómo pedir la información. Mira, tú puedes pedir a través de la página del INIFAP, del INFAI, perdón, puedes pedir la información que desees de cualquier ente público, ¿sí? Te la dan o te informan sobre lo que estás pidiendo, pero además hay otra situación. Es muy curioso porque si tú quieres, tienes como que hacer demasiada precisión en la información que quieres, porque si tu información o tu solicitud de información es muy abierta, por ejemplo, no específica o totalmente específica como desean las personas que están aquí ahí en el área de información, pues no te dan esta información y te la niegan. Yo pienso que la parte en la que no funciona adecuadamente es en la parte de las instituciones, en donde están trabajando personas que están ligadas a la institución y que son empleadas de esa dependencia o institución pública, ¿no? Entonces creo que ahí es donde no funciona. Funciona muy bien cuando te niegan la información y a través de la página de internet en donde pides esta información, te dan el recurso me parece que es de revisión o de queja, y cuando promueves este recurso sí empieza como a
a llevar un procedimiento adecuado, pero es propiamente ese litigio porque no te dieron la información. Luego entonces sí sirven muy bien los institutos de transparencia y acceso a la información, sirven perfectamente bien, pero tienes que litigarlos. O sea, no hay una apertura de darte toda la información o darle la información a las mexicanas y mexicanos cuando la pedimos, ¿no? Sí, al final del día, bueno, la información, como quien dice, es parte de la dependencia y bueno, ellos pueden manejarla a su conveniencia. Claro, la manejan a su conveniencia y a su antojo, porque la información está catalogada de acuerdo a la ley reglamentaria del sexto de la Constitución, está catalogada de cierta forma, o sea, sí está determinado quiénes son los sujetos obligados, por ejemplo, a brindar esta información o a guardar los datos personales de las personas, valga de redundancia, pero no son como tan accesibles, porque si tú te pones a pedir información álgida, por ejemplo, en qué se gastaron la partida fulana de tal el año pasado, en la cualquier dependencia, pues obviamente no te la van a dar porque la información se filtra. Entonces, desde mi punto de vista, no se cumple con esta expectativa de tener la información abiertamente. Antes de la existencia de este instituto de estos institutos de información pública, cualquier persona podía hacer una promoción fundamentada en el artículo 8 de la Constitución y obtenía la información de las dependencias públicas. Por eso creo yo que cuando se crean estos institutos de información, que realmente fueron en el sexenio foxista, creo yo que se violenta el derecho a la información de las personas. Yo creo que no cumple a cabalidad con esto, porque usualmente para obtener, por ejemplo, la nómina de la dependencia fulana de tal o la nómina en donde cobran mandos medios y superiores de la dependencia fulana de tal, te dicen, no te la puedo dar porque me tienes que especificar la nómina de qué persona. ¿Sí? Entonces tienes que hacer 50 solicitudes porque la nómina de fulana, de perengana, de sutano, de perengano, y entonces ¿dónde está realmente ese acceso real a la información? Así es. Desde mi punto de vista no hay un acceso real a la información. Así es. Ahora, bueno, tiene otras ventajas, como te digo, cuando ya entran al periodo de queja, cuando entras al periodo de queja en la misma página del instituto de información, entonces sí como que se agiliza las cosas, ¿no? Y como que te dicen, tienes 5 días a partir de que abra la notificación para que me adjunte documentos con los que me va a acreditar que pidió la información y no se las dieron. Y entonces como que dices, a ver, espérame, hay una plataforma en donde yo hice la solicitud y en esa plataforma me contestaron y entonces ahora el instituto de información me dice que le haga llegar el documento en donde me negaron la información. Esa es la parte que a lo mejor es mis escasos conocimientos en informática, ¿no? Pero es la parte en donde a mí no me parece que esté funcionando como fue diseñado para que funcionara. Al final del día, como tú dices, bueno, la información la emplean, la usan las mismas personas de la dependencia, así entonces no si es necesario entrar a la plataforma, estás en la misma institución, vas, solicitas la información y se la entregas a la persona, o sea, al final del día es un derecho que tenemos como ciudadanos, solicitar esa información y la apertura para que nos la entreguen. Así es. Bueno, te digo, ese es el punto de vista mío, ¿no? Entonces, yo no estoy muy de acuerdo en la forma en la que está establecido quienes dan esta información, porque yo insisto, la filtran, ¿sí? ¿Cómo es posible que de pronto un secretario de una dependencia se entera que por transparencia están pidiendo determinada información que puede ser inconveniente, ¿no? Y lo mismo puede suceder con los congresos de los estados. Así o con es lo que te decía hace un otra rato, al final del día la información se utiliza para beneficio del que lo necesita realmente. Claro. Bueno, licenciada, yo quería comentarle que, bueno, el tema de hoy es libertad de expresión y también acceso a la información. La libertad de expresión no solamente es un derecho humano, cabe destacar que también es una herramienta que tenemos todos los ciudadanos, los mexicanos y los seres humanos en general. De la expresión de nuestras ideas. Para poder expresar nuestras ideas, pero no solamente eso. Como ya lo mencionó, y va muy relacionado con el acceso a la información. Por eso hay que hacer un uso correcto pues de todas estas herramientas que tenemos, ¿no es así? Claro.
Bueno, últimamente los medios de comunicación son como que un punto clave, ¿no? Para permitirnos ese acceso a la información. Licenciado, ¿usted cree que realmente la información verídica, la información correcta, la que se maneja a través de los medios de comunicación como son las redes sociales? Bueno, mira, hay un problema muy grave con esto, precisamente la información que podemos obtener a través de las redes sociales, a mí me parece incluso que no es real. Es muy fácil que en cualquiera de las redes sociales, bueno, la que para mí es de más fácil acceso, que es el Facebook, tú puedes crear una página propia y poner ahí que fulano de tal dijo que a partir de hoy iban a pasar una ley de que permite, por ejemplo, el aborto, ¿no? Sí, sucede muchísimo. Como lo hicieron aquí en el estado. Hace un tiempo empezaron a publicar que el Ejecutivo había pasado una propuesta de una ley que modificaba el artículo 13 de la Constitución, que habla de la protección de la vida desde la concepción, lo cual es una mentira, era un fake. Entonces, le llamamos fake porque como que estamos, ya los mexicanos estamos como muy americanizados, ¿no? En las tecnologías. Es fake, pues es falso, o sea, se refiere a que es una nota falsa. Y yo creo que ese es el peligro precisamente de esta información que se maneja en redes, que es muy fácil manipularla. Lo mismo podemos subir un video a YouTube informando noticias falsas, ¿sí? Y la gente que lo ve pues puede pensar que es una información verdadera. Es lo que yo mencionaba hace un rato, es una herramienta, pero al mismo tiempo hay que hacer un buen uso de ella. Así es. ¿No? Para mantener informada a la gente de manera veraz, de manera concreta. Claro, como comunicadores sí, debemos de hacer un uso adecuado de la información, pero estoy hablando de que habrá personas que hagan un uso inadecuado de la información o una tergiversación de la información, y ahí es cuando ya no se cumple realmente con el espíritu del derecho a estar informado, ¿cierto? Así es. Bueno, como le comentaba hace un rato, México es uno de los países que, bueno, tienen como que más limitado tanto el acceso a la información como esta libertad de expresión. Es triste porque, bueno, considero que a veces no es tanto por parte del gobierno. Existen otras organizaciones que te impiden, como es el crimen organizado, por ejemplo, que te impiden esta libertad de expresión. ¿De qué manera? Por ejemplo, cuando... a la seguridad pública, estamos en una situación gravísima de falta de seguridad pública, y que a las personas les da miedo reclamar seguridad pública porque crees que a lo mejor un grupo delictivo está controlando la seguridad en el Estado y tienes miedo de expresarte, ¿no? O los periodistas, bueno, cuando sacan sus publicaciones que tienen que omitir su nombre, por ejemplo, tienen que reservar o su identidad o la identidad de la fuente de información que les están dando, y dices, bueno, entonces yo qué seguridad tengo de que esa información que me están haciendo llegar es veraz. O sea, ¿cómo me garantizan que esa información que estoy recibiendo de verdad me va a servir o de verdad es lo que está sucediendo en el país? Pero además, mira, no solo eso, también la información que manejan algunos periodistas, yo no voy a decir nombres porque, digo, mi respeto para ellos, pero la información que manejan, y cómo es curioso que de pronto algunos publican en el Facebook precisamente, me voy porque me tienen amenazado y nunca antes me habían amenazado de esta manera, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes confiar en que esta información es real cuando viene de una persona que ha sido muy controversial, o que sabemos que en algunas ocasiones se dedicaba a pedirle dinero a determinados funcionarios, a pedir el chayote, para no sacar alguna nota o sacar notas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es un abuso de la información, un abuso de ese derecho que tiene el comunicador para informar, y es una gravísima falta al derecho de ser informado. Y al final del día no te ciudadanía. dicen, ni siquiera te especifican quién los amenaza, o sea, solo te dicen, estoy siendo víctima a lo mejor de violencia, me están amenazando, me están diciendo que me van a matar, pero tampoco dicen, no, bueno, pero es que se supone que hay un organismo que es protector de los derechos humanos de periodistas y de defensores de derechos humanos, que hubo una ley muy controvertida aquí en el Estado, que creo que a final de cuentas la tienen por ahí en el cajón. Finalmente había pasado, le pusieron la ley Borge, parece que la trataron de revertir, o después
volvió a quedar para estudio, no sé muy bien cómo estuvo pero esta de situación. alguna manera los protege. Pero es una ley que protege a los periodistas principalmente y después a los protectores o protectoras de derechos humanos. Entonces, bueno, finalmente, fíjate cómo a veces incluso el exceso de información también nos causa daño. He tenido yo algunas consultas en mi oficina sobre personas que son atacadas en redes sociales con información falsa, o sea, atacadas en su persona. La Constitución claramente dice que es sagrado el derecho propiamente de la manifestación de las ideas, siempre y cuando no ataques a la moral de las personas, su vida privada o que no sea un peligro para la nación. Pero resulta que muchísimas personas en el Facebook se dedican a denostar a personas de manera directa, a otras personas de manera directa. Y entonces resulta que de acuerdo a la ley reglamentaria del sexto de la Constitución, dice que cuando es un medio de comunicación, por ejemplo, como la persona que se siente lesionada en su vida privada por comunicaciones que se hayan dado en ese medio, tiene derecho a pedir que se le escuche, ¿sí? Como para replicar, o tiene derecho a la réplica, y que si ese derecho a la réplica se da, entonces el medio de comunicación ha quedado limpio, ¿no?, de haber denostado a la persona o de haber hecho algo así, lo cual no es verdad. Aunque se agote el derecho de réplica, el ciudadano o la ciudadana tendrá siempre el derecho subjetivo de acudir a los tribunales para reclamar cuando le están siendo violados sus derechos personales por comunicaciones que se hayan hecho sobre sí mismo. Entonces, vuelvo a la situación del Facebook. Lo que yo creo que en este momento no tenemos todavía bien reglamentado son las publicaciones contra las personas en las redes. Y eso sí es muy grave porque aunque quizás a personas de mi generación, no de la tuya, porque bueno, obviamente hay una gran diferencia en nuestras generaciones, aunque las personas de mi generación, a veces eso de que publiquen en el Facebook contra ti algo, como que no te da quizás no le des tanta importancia o quizás no te interese tanto. A las generaciones siguientes sí, como a la tuya y las que siguen, sí les dan mucha importancia. Hemos sabido de casos de personas que se suicidan porque subieron a las redes información suya, ¿no? Información privada, información íntima, y terminan suicidándose estas personas. Entonces, ahí también, por ejemplo, fue un abuso de lo que se está produciendo como información en las redes sociales, y es muy peligroso. Licenciada, ¿cómo se garantiza a los mexicanos este acceso a la información? A través del instituto, a través de la creación del Instituto de Información Pública, que es el instituto que se encarga precisamente de administrar la información en el sentido de estratificarla, clasificarla, y que crea precisamente estos módulos, o a través de donde se crean estos módulos de información de acceso a la información pública. Ok, bueno, ¿y cuál es la dependencia que se encarga de velar precisamente por este derecho? Es el Instituto de Información Pública, el Instituto de Acceso a la Información Pública. Es un instituto que hay un instituto federal y hay un instituto en cada estado de la República que se encarga precisamente de la organización de cómo brindar esta información a las personas. ¿Considera que realmente se está garantizando este derecho? No, como te dije desde el principio, a mí me ha parecido que es muy manipulable esta situación, ¿no? Finalmente, si en una dependencia tú preguntas por, no sé, alguna información que no haya salido del mismo instituto, de la misma universidad o de la misma dependencia, que todavía no esté colgada pues en otros sitios web o demás, y no le conviene a quien dirige la institución, pues quizás la puedan manipular, ¿no? A mí me ha tocado ver que muchas veces no, incluso ni siquiera a través de los institutos de acceso a la información, de transparencia y de acceso a la información, se pide la información. Muchas veces la información que se pide a través de jueces, por ejemplo, para juicios de alimentos, tienen el descaro, y lo he visto y he actuado en consecuencia, de decir quienes manejan lo que son las nóminas o recursos humanos, hasta de decir que una persona no trabaja en una dependencia.
Por ello, en los juzgados orales de aquí, bueno, y me imagino que en todos los del país, cuando les notifican a los empleadores de las personas demandadas en cuestiones de alimentos, hay una leyenda en ese acuerdo en donde le dicen y se le da un término de 3 días para que en el caso de que el trabajador fulano de tal no sea empleado directo de dicha dependencia o de dicha institución, en 3 días informe el nombre del empleador directo y quién es la persona que le paga, ¿no? A través de quién recibe sus percepciones, porque ha sucedido mucho eso, que hay una dependencia o una empresa que tiene contratadas personas o que tiene personas comisionadas de otra dependencia y que esa dependencia no les puede pagar, no les hace los pagos y no puede hacer los descuentos. Y te dice, no, pues es que aquí no trabaja, en mi nómina no aparece, pero la clienta o el cliente te dicen, es que yo veo que ahí llega diario a trabajar, ahí trabaja y desarrolla sus labores. Sí, un ejemplo está por los de seguridad privada o los de limpieza. Así es, que van a las dependencias a trabajar, pero a través de una empresa que no a depende través de una empresa privada, gobierno. Porque ellos no dependen y porque además, fíjate que se conducen a veces como si fueran empleados de la dependencia. Conozco un caso muy cercano del un instituto federal que se dedica al cuidado del patrimonio, que se dedica al cuidado del patrimonio y de la historia de nuestro país. Y ha tenido durante mucho tiempo vigilantes de empresas privadas que utilizan uniformes de la dependencia federal. Entonces, eso le crea una confusión a las personas, ¿no? Al menos a las personas que van, y si reciben un maltrato de esta persona, ellos van a decir, no, pues es que a mí un empleado de la dependencia que tenía aquí el escudito me dijo que las cosas son así, ¿no? Así es. Bueno, considera que este derecho es autónomo. Bueno, es que no hay derechos autónomos, ¿no? Todos los derechos están entrelazados, son universales, por eso los derechos humanos son universales y no puede ser autónomo. Es un derecho que está entrelazado precisamente con el derecho a la comunicación, a ser escuchado, a la libre expresión, ¿sí? El derecho está concatenado con muchos más, es universal. Excelente. Bueno, licenciada, me gustaría que le explique al público ¿de qué manera podría garantizar o podrían hacer valer su derecho de acceso a la información en caso de que alguna dependencia se negase a darle esta información que solicitan? Bueno, tiene que ser a través de la página web, que es muy fácil. En cualquier buscador ustedes ponen transparencia y acceso a la información y les aparece un icono que dice Infomex. Es un portal en donde abren una cuenta y a través de esa cuenta ustedes pueden ingresar y piden la información que deseen. Obviamente necesitan tener un correo electrónico para recibir esta información y una vez que pasan, me parece que son 10 días, la entidad obligada a brindar la información tendrá que rendir esta información y si no lo hace, entonces hay un periodo de 5 días para que esa información vaya a queja, pero es en el mismo portal. Mira, fíjate, eso, Ashanti, también pone una limitante en la información, porque para que tú puedas tener esta información necesitas manejar internet, ¿sí? Y necesitas tener un ordenador, y necesitas tener wifi, ¿sí? O sea, pues necesitas poder navegar en internet. Y entonces las personas que no tienen estas facilidades, entonces no tienen ese acceso a la información. Porque sí se puede solicitar la información a través de un escrito y hay que llevarlo a la dependencia. Pero de todas formas el escrito lo tienes que hacer. Exactamente es lo mismo. O sea, si las personas muchas veces no van al médico porque no tienen para transportarse al médico, ¿cómo van a ir a pedir una información a una dependencia? No tienen para transportarse a la dependencia. Pero además, fíjate que sí, a veces uno se lleva muchas sorpresas pidiendo información pública, porque en alguna ocasión me acuerdo que haciendo algunos trámites en ProMujer Quintana Roo AC, de donde formo parte, solicitamos información a un instituto que se dedica a la protección y defensa de las mujeres y le preguntamos hacia dónde se iban los recursos de cierto programa de protección de los derechos de las mujeres y resulta que apareció la organización ProMujer, a la que nunca le habían dado un peso, apareció como una entidad
de organización civil que estaba cobrando, que estaba recibiendo apoyos de dicha dependencia desde 2 o 3 años atrás. Claro que no era cierto. Obviamente que cuando esto se descubrió, habían pasado ya 2 o 3 años, ya había pasado otra administración. Se trató de pedir información en el sentido de saber a quién se le había estado dando esta cantidad de dinero y demás, pero pues bueno, tú sabes que muchas veces cuando hay algún sistema de corrupción en algún lugar, pues es muy difícil poder hacer algo, ¿no?, en contra de esa corrupción, pero no debemos olvidar que está el deber hacer, que siempre debemos intentar combatir este tipo de situaciones. Así es, al final del día es una manera de proteger tanto a nosotros como a los demás ciudadanos. Así es. Sí, nunca permitir que exista corrupción y que se respeten nuestros derechos. Licenciada, yo le agradezco por haber venido el día de hoy al programa, pues por enriquecernos con sus conocimientos. Muchas gracias. Y quiero invitarlos para que todos los lunes a las 6 de la tarde me acompañen a través de Pulso Sur Noticias aquí en Diálogos Jurídicos. Un gusto saludarlos. Hasta luego. Gracias. Esta fue una producción de Coadonga Medios para Pulso Sur.